¿Por qué eres adventista? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace ser un buen adventista? En esta mañana quiero comenzar con un test, ¿os parece? Un test, un concurso bíblico. Lo vamos a titular "Tú sí que eres un buen adventista", ¿ok? Vamos a ver cómo están los adventistas de Hialeah Springs. ¿Cuántos de los que estáis aquí os consideráis adventistas? ¿Puedo ver las manos? Pastor, chequelo, ¿ok? ¿Cuántos de los que estáis aquí os consideráis buenos adventistas? ¿Puedo ver las manos? Uy, ahí os cuesta, ¿eh? Hay miedo, hay temor a levantar la mano. Bueno, vamos allá. Voy a hacer algunas preguntas y quiero que me contestéis. Levantáis la mano y contestáis si la sabéis. Si no la sabéis, no hace falta. ¿En qué lugar de la Biblia aparece por primera vez la orden de la observancia del sábado? Tiempo. La mano. ¿Hay una hermana? Génesis, libro y capítulo. Éxodo 20. No. Primera vez en el que aparece el mandamiento, el mandato del sábado. Éxodo 20 obviamente es el momento de los mandamientos, pero en otro momento anterior, Dios... ¿Quién dijo? Génesis, no hay un mandamiento, lo santifica y lo bendice, pero no hay un mandamiento. No hay un mandamiento de Dios directamente, hay una bendición y una santificación. Éxodo 16, ¿os acordáis? ¿Sí? En el momento del maná hay un mandato de recoger doble porción, hay un mandato directo de Dios de guardar el sábado antes incluso de los mandamientos. Es un texto que recurrimos mucho cuando se nos dice que los mandamientos fueron dados para el pueblo de Dios. Antes de los mandamientos ya se cumplía el sábado. ¿Ok? Vamos a la segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es el término griego que en Romanos se utiliza como propiciación y hace referencia a la cubierta del santuario? Es importante para la doctrina de la justificación por la fe, como todos sabemos, adventistas del séptimo día. No, ok. Yo sé que lo sabéis, lo habéis escuchado, si habéis dado alguna vez algún estudio bíblico. Hilasterion. Hay alguno que está moviendo la cabeza. Ah, Hilasterion, claro. Así le puse yo a mi perro. ¿Verdad? Adventistas de verdad. ¿Qué término hebreo en Génesis hace referencia a la unidad y a la pluralidad de Dios en su seno? Es una palabra que utilizamos para definir la Trinidad. Cuando damos estudio bíblico de la Trinidad decimos, esta palabra implica que Dios es uno, pero es tres personas, un solo Dios. Deidad, término en hebreo, Ejad. Hermana, ¿puede levantarse, que todo el mundo la vea? ¿No? A pastor, la apunta aquí, obrera bíblica, a partir de hoy. Ejad es una palabra que utilizamos en los estudios bíblicos. Vamos un poquito más con temas proféticos. Fecha y estación del año del comienzo de la profecía de las 2300 tardes y mañana. Fecha y estación del año. Año tal, estación tal, 2300 días. No. Otoño del 457. Y no vamos a seguir porque me han dicho que tengo cierta cantidad de tiempo y lo quiero aprovechar. La pregunta es la siguiente, hermanos y hermanas adventistas. ¿Se puede ser adventista sin saber la respuesta? Jóvenes que me escucháis, ¿se puede ser adventista sin saber la respuesta a las preguntas que hemos dicho en este momento? Sí, hay algunos. Claro, lo habéis demostrado, ¿verdad? No la sabía, pero se puede ser adventista. Entonces, si se puede ser adventista sin saber la doctrina fundamental de nuestra iglesia,
¿Qué implica ser adventista y quién define si soy adventista o no soy adventista? ¿Quién lo define? ¿Qué define si soy un buen adventista o un no adventista? ¿No os gusta hablar? Uno mismo. Uno mismo puede decir yo soy un adventista o no soy un adventista. La hermana me está diciendo no con la cabeza, no puede ser uno mismo porque entonces sería muy ambiguo. Es decir, yo me siento adventista y digo que soy adventista, pero a lo mejor no cumplo con lo que la Iglesia decidió. Y ahí entramos en el terreno. La Iglesia adventista, en un momento determinado de la historia, decidió poner una línea que iba a dividir el mundo en dos. Esa línea era la respuesta a 13 preguntas que hacemos cuando nos bautizamos. El voto bautismal está en el manual de Iglesia y de la misma forma que en el 2020 en Indianápolis se va a reunir toda la Iglesia a nivel mundial, en un momento de la historia adventista se decidieron crear esos 13 puntos bíblicos en los que íbamos a definir quién iba a ser adventista y quién no lo iba a ser. ¿Cuántos de los que estáis aquí alguna vez habéis, un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, os habéis sentado con un buen agua de coco al lado y habéis abierto el manual de Iglesia a leerlo un ratito? ¿Puedo ver las manos? No leemos el manual de Iglesia. Muy bien. Vamos, si os parece, a repasar algunas de los puntos de los que el manual de Iglesia habla para definir quién es un adventista y quién no lo es. Las preguntas son las siguientes. ¿Cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituye una unidad de 3 personas coeternas? La persona dice, sí, lo creo. ¿Acepta la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio por sus pecados y cree que por la gracia de Dios, mediante la fe de su sangre derramada, es salvo del pecado y de la penalidad? Sí, lo creo. ¿Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal creyendo que Dios? Sí, lo creo. ¿Acepta por fe la justicia de Cristo reconociéndolo como su intercesor en el santuario celestial? Sí, lo creo. Y así las 13 preguntas. Sí, sí, sí. Y esa persona acaba de cruzar la línea que divide el mundo entre adventistas y el resto. ¿Cuál es el peligro de ceñirnos única y exclusivamente a este tipo de preguntas? ¿Cuál sería el peligro? El peligro sería que alguien que acepte racionalmente todas las preguntas bíblicas pueda cruzar esa invisible línea doctrinal y a lo mejor no amar a su hermano o a su prójimo. ¿Ok? Dentro de los votos bautismales hay énfasis en ciertas áreas. ¿Ok? Hay un énfasis en no comer esto, pero es curioso que dice el tema de la comida, pero no nos dice, por ejemplo, nada específico sobre el hacer ejercicio. ¿Ok? O no nos dice nada específico acerca de la música en la iglesia. O nada acerca de la naturaleza de Cristo. Pre-pecado, post-pecado, que los teólogos debaten muchas veces. No dice nada acerca de la semana de la creación, si entre Génesis 1 y Génesis 1 y 2 hay una brecha o no lo hay. No hay nada específico en el voto bautismal sobre esto. Pero obviamente sabemos que está dentro del estudio de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de énfasis hay algo que resulta curioso, hay aceptaciones y compromisos. Se acepta, por ejemplo, la promesa del poder de Dios para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor. Pero no hay una resolución explícita como lo siguiente: amarnos unos a otros, tratar con cariño y respeto y consideración con los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús. Hay un peligro con eso. Y el peligro es que yo puedo aceptar racionalmente la doctrina bíblica, que es el tema del que estamos hablando, ¿verdad? La Biblia. Puedo aceptar la doctrina bíblica adventista sin hacer un énfasis en amar a mi prójimo. Y tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Porque así nos sentimos
Somos adventistas de generaciones, nos sentimos orgullosos de nuestra verdad, pero no nos importa nada el prójimo. Ese es el peligro. Entonces mi pregunta ¿es la doctrina adventista importante, sí o no? Antes que os vayáis, quiero decirles lo siguiente. La doctrina es sumamente importante. Os cuento una historia. Hace unos años vivía cerca de Los Ángeles, en California, y mi esposa vivía en Orlando. En aquel entonces era mi novia. Así que yo viajaba de vez en cuando a verla, ¿ok? Pero tenía un problema, y es que yo en el avión no me gusta hablar con nadie. En los aeropuertos yo voy a mi mundo, no me agobiéis, yo voy tranquilo, bastante me estresa viajar como por entonces ponerme a hablar con gente. No sé si alguno se identifica con eso. Pero yo había entendido que son buenas oportunidades para conocer gente, ¿verdad? Los aeropuertos, siempre hay gente con la que tienes que pasar horas en el avión. Y le dije, Señor, si es tu voluntad en este viaje, es la primera vez que lo hacía, si en este viaje tú quieres poner a alguien con el que yo pueda hablar de ti, hazlo. Y hay un peligro, cuando tú le pides a Dios cosas, hay un peligro. Y es que Dios escucha. Y si tú le pides algo, prepárate porque viene. Y yo estaba en mi computadora haciendo algunos trabajos y en el screen de la computadora había una foto bíblica, ¿no? Con un versículo bíblico, con una cruz. Por alguna razón la había puesto esa semana. Y la persona que de repente sentí la presencia de alguien detrás de mí que miraba y me giré, y era un joven, más o menos de mi edad, que me dijo, muy buena foto. Muy buena foto. Ok. Y me dijo lo siguiente, voy a estar aquí en el aeropuerto, si quieres que hablemos, voy a estar ahí sentado. En ese momento yo había olvidado lo que le había dicho a Dios. Lo único que me pareció es que ese hombre es muy raro. Acercarse a alguien, decirle, oye, si quieres que hablemos, estoy ahí. Y yo no le hice caso. Tiempo después se le volvió a levantar. Yo me levanté, cuando vi que se levantó, dije, no quiero hablar con él. Señor, ¿qué me estás poniendo aquí? Y me fui a ver a qué hora salía el avión, que había un retraso. Se puso al lado mío y me dijo, mira, yo soy pastor cristiano de una iglesia en Utah, y quería preguntarte que si tú también eres cristiano, porque vi el slideshow en el wallpaper en tu screen. Y le dije, yo también soy cristiano y también soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y empezamos a hablar. Y me dice, mira, ¿sabes por qué sentí la necesidad de hablar contigo? Y me dice, porque tengo una pregunta. Digo, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas tú del infierno eterno? ¿Qué opinas tú del infierno? Y le dije, bueno, qué mejor persona para hablar del infierno que con un adventista del séptimo día. Y digo, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, porque hay cosas que no me cuadran. Palabras textuales, hay cosas que no me cuadran. Yo soy pastor, me decía, yo soy pastor de jóvenes dentro de una iglesia donde mi suegro es el senior pastor, mi cuñado es el asociado y yo soy el de jóvenes. Y he estudiado la Biblia continuamente y hay algo que no me cuadra. Es como un Dios de amor que no te pide permiso para nacer. Puede ser capaz de enviarte a un fuego eterno porque no decidiste seguirlo. Y le dije, me parece que tú estás llegando a buenas conclusiones tú solo. Y estuvimos hablando acerca del infierno un buen rato. Nos intercambiamos los emails y él se fue para su viaje, yo me fui para el mío y seguimos hablando acerca del infierno a través de las redes. La doctrina es sumamente importante. Hay gente que vive amargada por tener una doctrina que no es bíblica. Les presenta a un Dios que no existe. Les presenta a un Dios que no es. La mayoría del mundo cristiano en el que vivimos hoy, en el mundo, cree que Dios
si tú no eres bueno, te va a atormentar en el infierno eternamente. Esa es la realidad en la que vivimos. Un Dios en el que cuando tú estés en el infierno, ya cansado de estar en el infierno, le digas, ok, lo he entendido, mátame, quiero morir ya, no quiero cesar de existir. Dios te va a mirar y te va a decir, no, un poquito más, eternamente. Ese es el Dios en el que el cristianismo en el mundo cree. Y eso es muy duro para la humanidad. Hay mucha gente que está atormentada con esa idea. La doctrina bíblica tiene que hacer lo siguiente, tiene que quitar el velo de delante de los ojos de la gente. No con el propósito de yo tengo lo correcto y tú no, sino que puedan ver a Jesús a través de esa doctrina. Si mi doctrina bíblica es la correcta, pero no están viendo a Jesús, da igual que tenga la razón. Da igual que tenga la razón, tienen que poder ver a Jesús, un Jesús que los ama, un Jesús que les está esperando, un Jesús que les está dando la oportunidad de volver a casa. Y eso se tiene que reflejar en nuestras iglesias, hermano. Lamentablemente tenemos la doctrina correcta y tenemos muchas veces la actitud incorrecta. Cuando me preguntas, ¿es importante la doctrina correcta? Digo, sí, es importante siempre y cuando vaya acompañado de la actitud correcta también. Porque tú con la doctrina correcta puedes realmente hacer mucho daño a la gente. Hay algo, bueno, pastor, es que esto es la espada de doble filo, tengo que atacar. Hermano, la espada de doble filo es atacar al pecado, atacar al enemigo, no atacar a tu prójimo con la espada. No es pegarle con la Biblia en la cabeza y decirle, mira qué equivocado estás. Así que es mi deseo, hermanos, es mi deseo de que con la doctrina correcta podamos interpretar correctamente también las acciones que hacemos. Que podamos acercar a nuestras familias. Muchas veces venimos a la iglesia con la doctrina correcta y en casa no nos podemos ni hablar. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Entendéis que a lo mejor mi relación con mi hijo no es la que debería ser? Pero tengo la verdad y yo soy adventista de generaciones. Y así son las cosas. Y expulsamos a nuestros hijos de la casa y de la fe con nuestras acciones cada día. Los expulsamos. Así que la actitud correcta, con la doctrina correcta, es la voluntad de Dios. Y es mi deseo de que podamos ser un ejemplo para otras personas con las que Dios nos va a poner enfrente. Un ejemplo con las que Dios nos va a llamar a que testifiquemos. Así que es mi deseo que podamos entender esa realidad. No sé cuánto tiempo me queda, yo creo que 3 minutos y voy a hacer un llamado. ¿Ok? ¿Os parece que hagamos un llamado? El llamado es el siguiente. Muchas veces los pastores le piden al músico que toque, le bajan las luces. No, esto es un llamado de compromiso. Aquí no vamos a manipular a nadie hoy. El compromiso fiel es el siguiente. Como adventista del séptimo día yo tengo que saber lo que creo. Hermanos, esto no es negociable. Yo tengo que saber en lo que creo. ¿Por qué lo creo y dónde se encuentra en la Biblia? Usted no puede pasarla viendo vídeos de YouTube del predicador tal o el predicador cual y usted traga vídeo y su doctrina está hecha en el vídeo del predicador. No. Su doctrina tiene que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios. Y usted tiene que tener la convicción de que eso es verdad y sabe dónde se encuentra en la Biblia. Es el primer compromiso. El segundo compromiso es una vez que yo haya aceptado la verdad que Dios me presenta en su palabra, la voy a hacer verdad en mi vida. No le voy a exigir algo a alguien que yo mismo no estoy poniendo en práctica en mi propia vida. ¿Entendéis? Jóvenes, no le puedo pedir a mi padre que haga algo que yo no estoy haciendo tampoco. ¿Ves que normalmente lo hago al revés? Siempre son los padres que le dicen a los hijos, hijos, si ya tú me estás entendiendo lo que te estoy diciendo hoy aquí, si tú estás entendiendo de qué va el sermón de hoy, deja de exigirle a tus padres, porque Dios te está llamando a ti, no a tus padres, ahora mismo te está llamando a ti, a tu corazón, a cambiar las cosas que tengas que cambiar, a ponerte de rodillas y a orarle a Dios cada día, a leer tu Biblia, que no la lean por ti, que no la lean por ti. Es tiempo de tú ser un cristiano adventista del séptimo día y ser orgulloso de serlo, pero no por el mero hecho de ser orgulloso, sino de salir afuera y compartir. Tengo que saber lo que creo, tengo que saber por qué lo creo y tengo que poder defender la Biblia a tiempo y destiempo, hermano.
A tiempo y fuera de tiempo tengo que yo poder saber testificar de lo que está en las Escrituras. Oh, no, espérate que voy a llamar al pastor Valio que él te va a explicar. No, hermano. Tú tienes que saber lo que tienes que explicar. Y si para eso tienes que pedirle ayuda extra, le pides ayuda extra, pero tú tienes que poder testificar de lo que crees. ¿Cuál es el propósito del que viniste hoy aquí? ¿A escuchar un sermón y ya no vuelves a escucharlo hasta la semana que viene? ¿Ese es tu alimento espiritual diario? Es mi deseo que estas sean las realidades, que podamos entender estas tres cosas. ¿En qué crees? ¿Por qué lo crees? ¿Y dónde se encuentra? Que Dios te bendiga.